gamopatías oncológicas en hematología. Una de las más frecuentes que ustedes van a ver y que constituye el 10% de toda la patología hematológica, de las oncohematológicas, son las gamopatías monoclonales. Sin embargo, digamos, de las patologías que nosotros vamos a ver con las gamopatías monoclonales, el mieloma, que es el más frecuente, prácticamente no es el más importante, sino las gamopatías monoclonales de significado incierto. Que esta es la que ustedes van a ver con más frecuencia, la práctica privada constituye el 70 y el 70% de la patología. Y si ustedes no saben hacer el diagnóstico diferencial y establecer con certeza el diagnóstico, van a estar tratando muchos pacientes y van a asustar a toda una familia creyendo que es un mieloma múltiple. Entonces vamos a empezar a charlar, ¿no es cierto?, y poner en contexto para que sepan ustedes de qué se tratan las gamopatías monoclonales. Se llaman gamopatías monoclonales o gamopatías monoclonales, ¿cierto? Y es un grupo bastante heterogéneo de desórdenes caracterizado por una proliferación clonal, ya sea de linfocitos o de plasmocitos. Ustedes saben que los plasmocitos son el estado terminal de los linfocitos de diferenciación. Tienen una capacidad de producir una inmunoglobulina o un fragmento de inmunoglobulina que puede ser una cadena pesada o que puede ser una cadena liviana y que deben detectarse ya sea en sangre, en orina o en ambas simultáneamente. Y es lo que ustedes conocen o se conocía anteriormente como paraproteína y hoy lo conocemos como banda monoclonal o componente E. Entonces, gamopatía monoclonal es un desorden proliferativo clonal que se origina a partir de una sola célula, por eso se llama clonal, y que va a producir, tanto en sangre o en orina, una banda muy fina, muy homogénea de gamma globulina. La presencia de un componente M, esto es lo que yo les decía anteriormente, no implica necesariamente la presencia de una gamopatía monoclonal maligna. La gran mayoría, como les dije, son benignas. Y entonces vamos a ver cuál es la clasificación que nosotros tenemos de estas gamopatías. Y al principio y al comienzo de todas está la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, que vamos a ver después por qué la llamamos así. Luego sigue el mieloma múltiple con sus diferentes variedades. Sigue la macroglobulinemia, las enfermedades de cadenas pesadas. Yo les dije que son fragmentos de inmunoglobulina y cuando son fragmentos de la cadena pesada producen una enfermedad particular de cadenas pesadas, la amiloidosis, y hay algunas gamopatías monoclonales que son transitorias, que es importante que ustedes sepan que existen, que lo van a ver en infecciones, que la van a ver en embarazos, que la van a ver en trasplante renal, en trasplante de médula ósea, fundamentalmente. Hay un conjunto de otras patologías como colagenopatías, como procesos reumáticos, en los que van a notar que están aumentadas las gamma globulinas de forma homogénea. ¿Cuál es la frecuencia de estas gamopatías? Yo le dije que la más importante, ¿no es cierto?, entre un 60 y un 70%, es la gamopatía monoclonal de significado incierto. El mieloma múltiple le sigue muy por detrás, con el 18%, y las otras son mucho menos frecuentes que las dos anteriores. Vamos a hablar de las gamopatías monoclonales de significado incierto, y se llaman así porque constituyen un conjunto de desórdenes en los cuales ustedes no saben exactamente cuál va a ser el futuro de este paciente y van a tener que evaluar ciertos factores de riesgo para poder predecir y decirles a los familiares qué curso puede seguir en ciertas circunstancias de esta enfermedad. Nunca vamos a hablar que esta enfermedad va a seguir definitivamente un curso. Tenemos que tener cuidado porque un 20, un 30% de estas gamopatías monoclonales de significado incierto desembocan en una gamopatía monoclonal maligna o en un cáncer, ¿cierto? Y esto se anticipa meses o muchos años. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de esta? Si nosotros hacemos un estudio de toda la población, vamos a notar que la incidencia de gamopatías monoclonales benignas es 1,0 a 1,7% de nuestra población. Y que entre la población de 60 y 69 años aumenta notablemente a un 6% de la población. Y ni que hablar de la población de más de 80 años,
donde el 11% tiene gamopatías monoclonales de significado indeterminado, de significado incierto. O sea, es una patología mucho más frecuente en el geronte que en el adulto joven. La relación mujer-hombre es prácticamente idéntica. Hay algunos lugares donde se registra un mayor predominio en el hombre. La edad media de diagnóstico de estas gamopatías monoclonales es entre 72 años, alrededor de 72 años. El 60% se produce después de los 70 años, y ustedes pueden ver que en el adulto joven es muy escasa. Pero es importante que la tengan presente porque la gran mayoría de la patología que nosotros vemos en hematología es generalmente en el adulto, más de 50 años, especialmente la patología maligna, no la patología benigna. Las gamopatías monoclonales de significado incierto tienen que conocer bien cuál es el criterio diagnóstico para no errar, digamos, en el pronóstico de estos pacientes. Y entonces, el componente monoclonal tiene que tener menos de 3 gramos por decilitro. La proteinuria de Benzellone generalmente no se observa, y si se observa es en presencia mínima. Los plasmocitos, que son los secretores de las inmunoglobulinas del componente M, generalmente oscilan en menos del 10%. Estos son los 3 factores más importantes que nosotros vamos a tener de una gamopatía monoclonal de significado incierto. Generalmente, cuando no hay infiltración de la médula, cuando no hay componente aumentado, no vamos a tener ni anemia, ni hipercalcemia, ni insuficiencia renal crónica, ni vamos a tener lisis del hueso, ¿cierto? O sea que fundamentalmente los datos que interesan son estos 3 de arriba. Estos son datos secundarios que provienen justamente de la infiltración de la médula ósea por células plasmocíticas. Generalmente, y esto es un dato importante, el componente monoclonal es alrededor de 1,3. Hay pacientes que tienen más, hay pacientes que tienen menos, pero siempre deben tener menos de 3 gramos por decilitro. ¿Cuál es la frecuencia? Ustedes saben que tenemos diferentes inmunoglobulinas en la sangre. Las más frecuentes son la IgG, la IgA y la IgM. Y ustedes pueden ver que las inmunoglobulinas más frecuentes que nosotros observamos en las gamopatías monoclonales generalmente son de la inmunoglobulina más frecuente en la sangre. Le sigue la IgM, que no es la más frecuente porque le sigue en frecuencia la IgA, es el 15%. El 12% es de IgA. Y las restantes son de IgD y IgM. ¿Cómo hacen la evaluación cuando están frente a un paciente en el que les llega un proteinograma que les demuestra a ustedes que tiene un paciente una gamopatía monoclonal y ustedes no saben cuál es el origen? Hacen un hemograma, hacen un recuento de plaquetas, evalúan la eritrosedimentación. Fundamentalmente el proteinograma es el que nos va a orientar en estos pacientes. La inmunofijación es un test que es difícil conseguir en nuestro medio, pero que se los consigue enviando el suero, que se puede enviar fácilmente a otros lugares. Se hace el dosaje de inmunoglobulinas para ver qué tipo de inmunoglobulina es, si es IgG, IgA o IgM. Se hace un neuroproteinograma para descartar que no exista una gran cantidad de cadenas livianas en la orina, o la proteína de Benzellone. Se hace la cuantificación de cadenas livianas séricas y la cuantificación de cadenas livianas en orina. Se busca la proteinuria de 24 horas y la creatinina y la proteína C reactiva, que son datos importantes para ver que no hay insuficiencia renal y que no se trate de un mieloma múltiple en esos casos. Ustedes pueden ver que esto es un estudio bastante complejo, que cuesta bastante dinero hacerlo, ¿no es cierto? Y que no todos los laboratorios cuentan con la capacidad para hacer todos estos estudios, ¿no es cierto? Generalmente en nuestro medio se hace proteinograma, hemograma, plaquetas y eritrosedimentación, y se puede hacer la proteína C reactiva y la creatinina. También, si le pedimos a algunos laboratorios, pueden hacer la proteinuria de 24 horas. Raros son los laboratorios que hacen uroproteinograma, y solamente un laboratorio hace la investigación de cadenas livianas en nuestro medio. La inmunofijación, les dije que tenemos que mandarla fuera de nuestra provincia. Entonces,
¿qué es lo que nosotros vemos cuando tenemos un proteinograma? Este es un proteinograma que es hecho en gel de acetato de celulosa. Acá está la albúmina, ¿no es cierto?, que siempre hace un pico en la densitometría, la alfa 1, alfa 2, beta, y acá está la gamma que está elevada. Por eso se llaman gamopatías monoclonales. Y ustedes pueden ver cómo es homogénea la elevación que tiene casi similar a la albúmina. Eso es porque deriva prácticamente de un clon celular específico. Generalmente las gamopatías policlonales, como su mismo nombre lo dice, derivan de varias clonas plasmáticas. Y ustedes pueden ver qué es lo que pasa con un paciente que tiene una hepatopatía. Ustedes pueden ver el pico, es romo, tiene un aumento de las gamma globulinas, pero no se parece en nada a las albúminas. Es más difuminado, y eso es porque es producido por varias clonas de células plasmáticas. Esto generalmente se observa en el alcoholismo, en los pacientes que tienen hepatopatías crónicas. Es el puente que se llama beta-gamma. Y acá es para compararlo. Ustedes pueden ver el pico densitométrico, cómo es agudo, y acá cómo es romo. Acá cómo se nota en el proteinograma, cualquiera lo puede diferenciar a simple vista, lo que es un aumento monoclonal de lo que es un aumento policlonal que es difuso. Eso es lo que ustedes van a ver. A ustedes les va a llegar o esta densitometría o esta banda de acetato de celulosa, ¿cierto?, pegada en el informe. La inmunofijación es un test invaluable realmente. Este es un test que no lo realizamos en nuestro medio porque no se lo pide con la suficiente frecuencia, pero es un test valiosísimo. Este es un gel de acetato de celulosa donde se ponen diferentes anticuerpos en las bandas, y entonces permite identificar qué tipo de inmunoglobulina es la que está aumentada. ¿Cuál es la inmunoglobulina que les parece que está aumentada acá? La inmunoglobulina G es la única que tiene un pico monoclonal. Y además, estas son las cadenas pesadas, y acá tenemos las cadenas livianas, kappa y lambda. Y se trata de un mieloma que es IgG a cadenas kappa. Y esta monoclonalidad es la que nos tranquiliza y sabemos que es un aumento monoclonal, porque la gran mayoría de las células se segregan solamente una cadena liviana, que es la cadena kappa. Y esto es lo que nos permite a veces diferenciar cuando tenemos dudas de si es un mieloma o es una gamopatía monoclonal de significado incierto. Este es el uroproteinograma, que lo podemos hacer en nuestro medio. Se hace una corrida electroforética como el proteinograma sérico, en vez de suero se pone orina, y acá tenemos un pico monoclonal. Generalmente esto es normal, la albúmina está presente en la orina, nosotros segregamos una cantidad pequeñísima de albúmina, y acá está el pico que nos diferencia, que si lo ponemos junto con el proteinograma, ¿no es cierto?, acá podemos ver, este es el uroproteinograma de inmunofijación de orina, y podemos ver que es una cadena lambda. Cuando es de cadena lambda, es de peor pronóstico que si fuera de cadena kappa. Las gamopatías monoclonales de significado incierto, ¿cómo evolucionan? Que esto es lo primero que le va a preguntar el paciente cuando esté frente a ustedes. Doctor, ¿y qué significa esto, digamos, para mi futuro? Y entonces acá tienen que saber ustedes perfectamente que a veces, en el transcurso de los años, van a tener un aumento del 12% del componente sérico o del componente urinario. Mientras no sea más de 3 gramos por decilitro, ustedes pueden estar tranquilos si no hay ninguna sintomatología asociada, como vivimos, que es la anemia, la insuficiencia renal o la osteólisis. El componente M, sin mieloma, puede a veces, en circunstancias excepcionales, en un 10% de los casos, subir hasta 3 gramos por decilitro. Pero no es un mieloma porque ustedes van a ver que existe una determinada característica del mieloma que no lo reúne generalmente la gamopatía monoclonal de significado incierto. Fallecidos por otras causas relacionadas, ustedes pueden ver que oscila alrededor del 50 al 60% de los casos según la estadística que ustedes busquen, y esta es la cosa más frecuente que nosotros vemos porque se mueren los pacientes. Y el resto, que constituye alrededor del 25%, va a desarrollar alguna gamopatía monoclonal maligna, o sea, un mieloma, una macroglobulinemia, una alminidoidosis o una enfermedad relacionada. ¿Cuál es el riesgo? Ustedes pueden, dependiendo de ciertos estudios, decir cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, de que un paciente tenga más o menos chances de desarrollar
una gamopatía monoclonal maligna o una neoplasia. Si aumenta 1 gramo por decilitro, nosotros vimos que tiene que ser por debajo de 3. Si el paciente tiene 1,5 gramos y aumenta en el curso de la evolución de su enfermedad, que puede ser 20 años, a 2,5 gramos, por cada gramo que aumenta la inmunoglobulina anormal que tenemos nosotros en el suero, tenemos 2,4 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad maligna. Si la presencia de proteinura y de cadena liviana, que yo le dije que generalmente está ausente, pero que en circunstancias puede haber, lo pone al paciente en una categoría de riesgo, o sea, 3,5 veces más que una persona que no tiene cadenas livianas. Tiene más posibilidades. Cuanto más viejo sea la persona, más posibilidades tiene de padecer una enfermedad maligna. Es 6,1 riesgo comparado con aquellos que tienen 50 años o 60 años. Y el peor de todos es que cuando nosotros observamos que si es una banda IgG y la IgA y la IgM están reducidas, nosotros tenemos altas chances de que este paciente vaya a desarrollar una gamopatía monoclonal maligna. O sea que nosotros tenemos información que la tenemos que tener bajo el escritorio para saber informarle al paciente que sí es benigna, ¿no es cierto?, y que no se preocupe si no reúne ninguno de estos requisitos, que lo más probable es que se muera sin tener ningún tratamiento y sin tener ninguna patología relacionada con eso. En cambio, si tenemos un paciente que tiene, ¿no es cierto?, reducción de las 2 inmunoglobulinas restantes y tiene más de 70 años, ¿no es cierto?, y tiene presencia de proteinuria y tiene un aumento progresivo de eso, ustedes tienen que insistir en buscar una patología maligna en esos pacientes. ¿Y cuál es lo que va a desarrollar desde el punto de la vista de la gamopatía maligna? El mieloma constituye el 68% de aquel 26% que yo les mostré que van a desarrollar una enfermedad relacionada con la gamopatía monoclonal maligna. La macroglobulinemia le sigue en incidencia, la amiloidosis y algún proceso linfoproliferativo como una leucemia linfática crónica o un linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento de estos pacientes es la observación expectante. Y esto es una de las cosas que más cuesta al médico hacer, observar a un paciente. La omnipotencia nos impide a veces, ¿no es cierto?, hacer esta observación y queremos tratar al paciente sea como sea o con lo que tengamos a mano. Y ustedes tienen que tranquilizarse y ser prudentes e informar a la familia que esto no requiere tratamiento y que hay que ver cuál es el curso evolutivo. Que la gran mayoría se va a morir al cabo de 50 años sin tener ninguna patología que esté relacionada con su gamopatía monoclonal de significado incierto. Esto es lo más importante y lo que nunca saben responder cuando se les pregunta en el examen. Es importante entonces que tenga presente cuál es el tratamiento que reciben estos pacientes. Y ahora vamos a pasar a la patología más importante y que tenemos que diferenciar casi siempre con la gamopatía monoclonal de significado incierto. El mieloma múltiple no difiere de la gamopatía monoclonal. También es una proliferación clonal de linfocitos y plasmocitos y que van a producir una inmunoglobulina que es lo que nosotros llamamos paraproteína. Generalmente el promedio de edad es entre 63 y 70 años. Son los que vamos a observar con más frecuencia. Yo he observado, digamos, pacientes con 30 años que tienen mieloma múltiple, o sea que no es excepcional observarlo. Lo que pasa es que no es frecuente como es a mayor edad. La incidencia es de 4 a 5 cada 100.000 habitantes y constituye, como yo le dije al principio, el 10% de todas las hemopatías malignas. Va en ascenso por circunstancias que nosotros desconocemos, que quizás estén relacionadas con exposición a factores ambientales. El sexo, desgraciadamente, siempre predominamos nosotros, no hay nada que hacer. Algunas veces tienen que tocar. La geografía, no hay una clara preponderancia, está distribuida en todas partes del universo y afecta a todas las razas sin excepción, pero generalmente los negros tienen una incidencia mayor que los blancos de esta patología y es mucho más severa que lo que se observa en los blancos. ¿Cuál es la etiología de esto? Bueno, si nosotros tenemos que sintetizar, decimos que desconocemos cuál es la causa. Sin embargo, sabemos que aquellos que estuvieron expuestos a la bomba atómica, a más de 50 RAS, esos pacientes desarrollaron con más frecuencia mieloma múltiple.
que los médicos radiólogos desarrollan con más frecuencia esta enfermedad. Los agricultores, yo les dije que había un factor ambiental que podía estar incidiendo, la insecticidas y los pesticidas pueden llegar, digamos, en ciertas circunstancias con exposiciones prolongadas y cierta predisposición genética individual a provocar un mieloma múltiple. El benceno es uno de los solventes orgánicos al quien se incrimina todas las patologías hematológicas habidas y por haber, y realmente no se sabe con certeza si es o no productor. Si nosotros tenemos una estimulación antigénica prolongada, como por ejemplo una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, un desorden inmune hematológico como una púrpura trombocitopénica, una anemia hemolítica autoinmune, tenemos una estimulación antigénica prolongada que sería capaz en ciertas circunstancias de producir un mieloma múltiple. Y existen virus a los quienes se ha incriminado y no se sabe realmente si estos virus desarrollan, digamos, con mayor frecuencia o son parte del agente etiológico de esta enfermedad. Por el momento, digamos, es el virus de la hepatitis, C, el virus del SIDA y el virus del herpes son los que están catalogados como más factibles de estar asociados, que se observa el genoma de ellos en las células que son patológicas, que son malignas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que tiene una persona que se presenta a la consulta con un mieloma múltiple y donde nosotros debemos sospechar que un paciente que tiene esas manifestaciones puede tener? El más frecuente de todos es el dolor en el 80% de los casos. Es el paciente que ha ambulado por el médico clínico, por el reumatólogo, por el traumatólogo, hasta que alguien se decide, ¿no es cierto?, a hacer una centellografía o se decide hacer un proteinograma y detectan, ¿no es cierto?, múltiples lesiones hiperconstantes en los huesos o observan en el proteinograma, que es el que menos cuesta, la banda monoclonal. La presencia de banda monoclonal nos va a hacer sospechar la presencia de una gamopatía monoclonal, ya sea benigna o maligna. Pero si tiene dolores óseos, ya uno debe inclinarse a una patología maligna, porque ustedes recordarán que la gamopatía monoclonal prácticamente no tiene sintomatología, es un hallazgo nada más de laboratorio. Entonces, dolores óseos, que es lo más importante, a veces el paciente concurre con una anemia, que muchas veces es insignificante, pero que a veces es importante cuando es muy agresiva la enfermedad y puede llegar a menos de 8 gramos. Y este es un factor pronóstico peyorativo. Anemia con presencia de gamopatía monoclonal maligna es un síndrome de mal pronóstico. Pérdida de peso, infecciones, es una de las cosas más importantes, porque como si bien tenemos una hipergamaglobulinemia, la gamma globulina normal, la IgG, la IgA y la IgM, están notablemente reducidas a las normales. Y la que está aumentada es la maligna. ¿Por qué? Porque existe un predominio de células plasmáticas monoclonales que ha desplazado a las células normales. Puede haber trastornos hemorragíparos, uno por infiltración de la médula ósea que hace desaparecer los megacariocitos, y otra por interferencia de la gamma globulina monoclonal que interfiere con los factores de la coagulación, que interfiere con la agregación de las plaquetas. Esplenomegalia y hepatomegalia no son hallazgos frecuentes, a veces están presentes, pero no es una cosa que lo vamos a observar a menudo. Plasmocitosis extramedulares, cuando se trata de un plasmocitoma extramedular. Hipercalcemia, que es importante y es un factor pronóstico malo, y además puede provocar problemas severos, que es importante reconocerlo. Insuficiencia renal, que es con lo que debuta el 5% de los pacientes que tienen gamopatías monoclonales. Alteración hidroelectrolítica, el calcio puede estar aumentado y la uricemia puede estar aumentado, y hay que tenerlos en cuenta antes de iniciar el tratamiento en estos pacientes. Este es el aspecto que ofrece la médula ósea de un paciente de la columna dorsal. Ustedes pueden ver que prácticamente, no sé si podrán ver, no. Está totalmente reemplazada, ¿no es cierto?, la médula por células plasmáticas, ¿no es cierto?, infiltra y provoca aplastamiento de la columna vertebral. Acá se ve con mayor claridad la destrucción que tiene, ¿no es cierto? Todo esto está infiltrado acá están los discos, todo esto está infiltrado y acá existe una fractura patológica en este paciente, que es lo que nosotros frecuentemente observamos radiológicamente cuando el paciente acude por dolores en el cuerpo. ¿Los dolores, doctor, no hay ningún dolor característico? Es un dolor, ¿no es cierto?, que puede ser
de diferentes características. Si es por compresión de un nervio o por aplastamiento vertebral, es un dolor, ¿no es cierto?, digamos, que impide esa zona, ¿no es cierto? Si es en el tórax, nos va a dar el dolor en cinturón; si es en la columna, nos va a dar un dolor sacra, nos va a dar un dolor que se extiende a todo lo largo del ciático. A veces tenemos infiltraciones del sistema, compresiones, ¿no es cierto?, por grandes masas de mieloma. A veces tenemos vértebras que están agrandadas, pero no tiene una característica fundamental. Depende de la zona que afecta y de la área que está comprometida. Esto es lo que nosotros observamos cuando el paciente fallece, y ustedes pueden ver lo que son las imágenes en saca-bocado en el cráneo, que se ve mucho mejor si no tuviéramos tanta luz, y estas son las imágenes en saca-bocado que tienen los pacientes en el cráneo. Esto es la imagen radiológica de esta lesión, ¿no es cierto? Pueden ver las múltiples geodas, ¿no es cierto? Y una de las características que ustedes tienen que observar es que son bien nítidas. Creo que hay una que son bien nítidas, ¿cierto?, bien circunscritas, y que no existe ese halo que tiene normalmente las metástasis de otra índole que no son mielomatosas, en la cual existe una hiperplasia de los osteoblastos alrededor y que hace los bordes más difuminados y escleróticos, o sea que permite diferenciarlo perfectamente. Este es un riñón mielomatoso que se produce por precipitación de las cadenas livianas de inmunoglobulina, la proteína de Bensellones, que destruye el parénquima renal. Esta es una infiltración hepática de un paciente con mieloma múltiple. Si pudiéramos ver, veríamos que la infiltración es más o menos difusa en todo el parénquima, pero se observan determinados nódulos en el mismo. Estas son infiltraciones ganglionares, que no son muy frecuentes encontrar de este tamaño los ganglios. Son ganglios gigantescos que estaban en la región axilar. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes que tienen un mieloma múltiple? No varía mucho de lo que hacemos en la gamopatía monoclonal de significado incierto. El hemograma, la plaqueta, la eritrosedimentación, y recuerden de pedir función renal en estos pacientes. La LDH, algunos la evalúan como factor pronóstico. La beta-2 microglobulina es valiosísima y es importante hacerla, porque quienes tienen un aumento de la beta-2 microglobulina tienen un factor pronóstico desfavorable. La proteína C reactiva, que es un factor subrogante de la interleuquina 6, que la interleuquina 6 es la que actúa sobre el parénquima, provocando la proliferación de las células plasmáticas, las induce a proliferar, a desarrollarse. Entonces, cuando nosotros medimos la interleuquina 6, que cuesta caro y que hay que mandarla fuera de la provincia, preferimos hacer la proteína C reactiva, que cuesta 2 pesos el estudio, y está íntimamente vinculada con el incremento de la interleuquina 6. Debemos hacer el medulograma en estos pacientes, cosa que en la gran mayoría de los pacientes con gamopatía monoclonal de significado incierto no se hace. En el mieloma indefectiblemente tenemos que hacer la electroforesis de proteína sérica, el uroproteinograma, dosar las 24 horas de proteínas urinarias, cuantificación de las inmunoglobulinas, que nos va a permitir el seguimiento de los pacientes con el tratamiento. Vamos a ver cuándo hay recidiva, cuándo aumenten las inmunoglobulinas, cuándo el paciente está mejorando, cuándo se reduzcan las inmunoglobulinas patológicas. La inmunofijación, que ya hablamos de ella, cuantificación de cadenas livianas, que este es un estudio valiosísimo y que afortunadamente lo podemos hacer en nuestro medio, que permite cuantificar las cadenas livianas sin la necesidad a veces de hacer el uroproteinograma. Y es un estudio de laboratorio más sencillo, más práctico, el estudio radiológico óseo, y acá hacemos el estudio citogenético, que tiene un valor pronóstico imponderable realmente, que no lo hacemos en la gamopatía monoclonal de significado incierto. Esto es lo que se observa el proteinograma, ¿no es cierto? Acá están el proteinograma de IgG. Ustedes pueden ver cómo es el que más se corre, el de la IgA y el de la IgM. Ustedes pueden ver que desde el punto de vista electroforético, ustedes pueden intuir de qué tipo de inmunoglobulina está aumentada, pero siempre tenemos que hacer un estudio adicional para estar seguros. La inmunoelectroforesis es la que nos va a sacar de la duda, ¿no es cierto? Hacemos un proteinograma, vemos un aumento de la IgG, y cuando hacemos el inmunoelectroforesis, ustedes pueden ver, este es un control normal y este es el paciente patológico. Acá existe una pancita que no existía y es esta gamma globulina que está presente acá. Con eso sabemos que se trata de una inmunoglobulina G. Si fuera de una inmunoglobulina A,
la curva estaría más acá y la M estaría del otro lado. ¿Cuál es la frecuencia que nosotros observamos con respecto a las inmunoglobulinas? La IgG, por supuesto, es la más frecuente porque es la que más existe de todas las inmunoglobulinas. La IgA es el 28% y la IgM no existe, salvo circunstancias excepcionales, porque generalmente cuando existe un aumento de la IgM, lo que tenemos es una macroglobulinemia. Entonces, por eso es que no figura acá. La proteína de Bensellones es, o sea, de cadenas livianas, es el 15%, y otro, ¿no es cierto?, mucho menos frecuente de los mielomas. Este es el aspecto que ofrece la sangre, y cuando les digan que observan hematíes en pila de moneda o en rouleau, ustedes tienen que pensar que tiene que haber un desorden inmunológico. No tiene por qué ser el mieloma múltiple, pero piensan que están aumentadas las gamma globulinas, que puede ser una artritis reumatoidea, que puede ser una anemia hemolítica autoinmune, que puede ser un mieloma múltiple, que puede ser una crioaglutinina, etcétera, pero sepan que eso no es normal. Hematíes en pila de moneda o en rouleau no es normal. Cuando hacemos la médula ósea, observamos este aspecto de la médula ósea. Ninguna de estas células que ustedes ven acá es normal. Y entonces ustedes pueden ver que en el mieloma existe más del 30% de las células de la médula ósea que son plasmocitos. Estos plasmocitos son patológicos, ¿cierto? Y lo podemos hacer la inmunomarcación para saber si es de cadena lambda, de cadena kappa, si es de IgG, IgA o IgM. Y generalmente no es tan fácil como en este caso, que hay prácticamente el 100% de las células que son o linfocitos o plasmocitos. A veces observamos un 20% y ahí es donde tenemos que usar nuestra agudeza clínica y hacer todos los estudios que yo les mostré para saber, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, si es un mieloma o si es una gamopatía monoclonal de significado incierto o si es un mieloma quiescente. Mieloma quiescente es aquel que progresa muy lentamente y que prácticamente no requiere tratamiento. Y acá están las formas clínicas que nosotros tenemos de mieloma: el mieloma múltiple, que es el que ustedes más conocen; el mieloma quiescente, que es un mieloma que progresa muy lentamente, que prácticamente no requiere tratamiento en la mayor parte de las circunstancias; el plasmocitoma solitario; el mieloma múltiple no secretor y el mieloma múltiple osteoesclerótico. Estos dos últimos son más o menos raros. Este es un plasmocitoma que es extraóseo. Ustedes pueden ver la tumoración que tiene en la región pectoral. Era una masa que pesaba 500 gramos. Esto no es quirúrgico, simplemente se hace la función de la tumoración y se hace el diagnóstico. Muchas veces cuando hacemos la función de la tumoración, y si vamos a la función medular, vamos a ver que en la médula no existe células plasmáticas, que toda la alteración de los plasmocitos está simplemente limitada a la tumoración que tienen ahí. Entonces el tratamiento es siempre localizado, no se hace tratamiento sistémico, y acá el tratamiento más efectivo es la radioterapia, que permite una sobrevida de más de 5 años hasta un 60-70% de los casos. Muy diferente es el plasmocitoma, que es óseo, que está dentro de los huesos. Este es extraóseo, está en los tejidos blandos, que tiene un pronóstico más desfavorable que este, pero siempre mejor que el mieloma. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar, la característica que tiene el mieloma múltiple, que no hay ese halo de esclerosis que hay en todas las otras patologías que nosotros vamos a observar, que existe osteólisis. Acá está completamente limpio, es como un sacabocado. Si hubiéramos hecho con un sacabocado, hubiéramos extraído una parte del hueso. Estas son las lesiones que se observan en la pelvis, por eso los pacientes acusan dolor, que es diferente según el lugar en que se encuentren, ¿no es cierto? Esta es una de las cosas más comunes y que más discrepancia crea, por razón por la que la ve el reumatólogo, razón por la que la ve el traumatólogo, y en última instancia, ¿no es cierto?, la ve el hematólogo cuando no aciertan, digamos, a mejorar el paciente. Ustedes pueden ver la disminución del tamaño, ¿no es cierto?, y el aplastamiento que existe vertebral, lo cual es la causa del dolor de las raíces que salen por esos agujeros de conjunción. Ustedes pueden ver en este paciente una lesión osteolítica acá. Pueden ver una fractura patológica, y la resonancia magnética ayuda a saber hasta qué nivel está
porque en estos pacientes lo tratamos con radioterapia, y si tratamos lo que vemos la fractura patológica, vamos a perder todo lo que se corre dentro del canal del hueso, ¿no es cierto? La tumoración. Entonces generalmente se hace radioterapia hasta acá, hasta la parte superior, dejando por lo menos 3 centímetros desde el lugar donde se ve con resonancia magnética la lesión del mieloma. Estos son los criterios mínimos que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de un mieloma múltiple. No son los clásicos, son los mínimos, ¿no es cierto?, que tenemos que tener. Y es la presencia de por lo menos más de 10 plasmocitos en la médula ósea. Tenemos que descartar que no se trate de procesos infecciosos, inflamatorios, inmunológicos o hepatopatías crónicas, que también dan una plasmocitosis del 10 o más por ciento de plasmocitos. Por eso que le dije que el punto más difícil que nosotros tenemos es entre el 10 y el 20% de plasmocitos. Por debajo del 10% sabemos que es una gamopatía monoclonal de significado incierto. Por arriba de 20 sabemos que se trata generalmente de mieloma, y entre 10 y 20 tenemos muchas dudas de qué puede tratarse. El componente M, ustedes recordarán que en la gamopatía monoclonal de significado incierto era menor de 3 gramos. Acá, para que califique, tiene que tener más de 3 gramos de gamopatía monoclonal. La presencia de cadenas livianas en orina, que se observan en un 50 o 60%, y lesiones osteolíticas no atribuidas a otras causas. Este es un criterio reciente y es para solucionar aquellos pacientes en los cuales nosotros tenemos dudas de si se trata de un mieloma, que a veces no lo tratamos y los observamos en la gran mayoría de los casos. Estos son los criterios tradicionales que nosotros tenemos, y esto lo van a encontrar en cualquier libro, ¿cierto? O sea que no hace falta que lo copien. Estos son criterios mayores, o sea que hay que tener una plasmocitosis en la biopsia, como sería en el plasmocitoma que les mostré, extraóseo. Tiene que tener plasmocitos en médula ósea para estar seguros de un 30%. Tenemos que tener un pico monoclonal de IgG mayor de 3,5, de IgA mayor de 2, y tenemos que tener en las proteínas urinarias, cadenas livianas, por lo menos de 1 gramo de cadena liviana. Estos son los criterios mayores. Uno de estos criterios, asociado a uno de estos criterios menores, nos va a dar el diagnóstico de plasmocitoma. Los plasmocitos en criterios menores son, como yo les dije, entre 10 y 30% de plasmocitos, en los que tenemos que evaluar si existe esto más uno de estos criterios. Ya podemos hacerlo, pero solo esto no sería suficiente para hacer el diagnóstico. El pico monoclonal, que es menor de lo que observamos con los criterios mayores. Acá las lesiones osteolíticas figuran como criterio menor, y la reducción de las inmunoglobulinas normales, que es la que yo les comenté, que es la causa muchas veces de la inmunodeficiencia que tiene el paciente y de las infecciones que tienen a menudo. Entonces, menos de 50 de IgM, menos de 100 de IgA y menos de 600 de IgG. Acá está lo que yo les decía, un criterio mayor más un criterio menor, ¿cierto?, nos va a dar el diagnóstico de mieloma. Y 3 criterios menores, ¿cierto?, también nos van a dar el diagnóstico, pero siempre tiene que estar incluido el criterio 1 y el criterio 2 con alguna de estas dos lesiones. O sea, estos dos son primordiales cuando nosotros usamos los criterios menores para el diagnóstico. Bueno, y esto es para clasificar los diferentes estadios que nosotros tenemos de las inmunoglobulinas. En base a los estadios, nosotros podemos inferir qué tipo de diagnóstico, qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no es cierto? El estadio 1 es el estadio más incipiente, en el que generalmente nosotros muchas veces nos abstenemos de hacer tratamiento. Entonces la hemoglobina es mayor de 10 gramos, el calcio es menor de 12 miligramos por decilitro, la radiografía es normal, o simplemente observamos una lesión osteolítica. Las IgG, IgA, IgM están por debajo de los valores que nosotros tenemos como criterios mayores. El estadio 3, ¿no es cierto?, es el que tenemos menos de 8,5 de hemoglobina, es decir, la anemia tiene un factor pronóstico desfavorable, la hipercalcemia tiene un factor pronóstico desfavorable, muchas lesiones osteolíticas son de pronóstico peyorativo, y cuando tenemos muchas gamma globulinas en la sangre, en el suero o en la orina.
Y el estadio 2 es intermedio, cuando no tenemos ni esta, tenemos esta, ¿cierto? Y es el estadio 2. Estos dos estadios siempre los tratamos, y estos estadios a veces que son más agresivos, los tratamos con mayor agresividad y los llevamos a veces a un trasplante de médula ósea. Ustedes verán qué cantidad de factores pronósticos desfavorables existen que nosotros tenemos que evaluar en esto. Especialmente la creatinina, si nos demuestra que hay una insuficiencia renal incipiente, tenemos que tenerla en consideración, especialmente para hacer el tratamiento. La hemoglobina, menos de 8,5, ustedes vieron que es un estadio 3, la hipercalcemia, cuando se acerca a 12 miligramos, la hipoalbuminemia es el factor pronóstico más importante que nosotros podemos tener en cuenta. Si tiene albúmina menos de 4 gramos y beta-globulina de más de 6 miligramos, son los dos factores pronósticos que se utilizan en muchas clasificaciones internacionales para decir cuándo un paciente tiene mal pronóstico o cuándo un paciente tiene buen pronóstico. No sé si está la diapositiva, pero cuando se asocian estas dos, menos de 4 y más de 6 de microglobulina, este paciente, ¿no es cierto?, tiene un pésimo pronóstico y hay que usar el tratamiento más agresivo que nosotros tengamos a mano. Cuando está una u otra presente, es intermedio. Y cuando no está ninguna de las dos presentes, es de un factor pronóstico bueno. Estos son los dos factores pronósticos más importantes asociados a la citogenética. Todo paciente que tiene un mieloma múltiple, cuando se le hace una médula ósea, tiene que buscarse alteraciones citogenéticas. Algunas son favorables y otras son desfavorables. Las que más nos interesan son las desfavorables, como esta, ¿no es cierto?, la monosomía del 13, que es la pérdida del cromosoma 13, y que realmente tiene un factor pronóstico peyorativo. La destrucción ósea extensa también es mala, la hemos visto. La morfología que tenga plasmoblastos en vez de plasmocitos. El índice de proliferación elevado, que esto es una cosa que no se hace más que en centros de investigación. Yo les dije que la cadena lambda es de peor pronóstico que la cadena kappa, y el mieloma IgD es de mal pronóstico. Si nosotros hacemos un tratamiento y al cabo de 6 meses no tenemos una respuesta, es de pésimo pronóstico ese paciente. Y la proteína C reactiva, que yo les dije que es subrogante de la interleucina 6 y que nos puede permitir, ¿no es cierto?, hacer una evaluación pronóstica de estos pacientes. Entonces, como cosa que tienen que recordar son estas dos, que son sencillas, que son análisis de laboratorio, de bajo costo, ¿no es cierto?, la hipoalbuminemia y la beta-2 microglobulina. Y acá está la importancia de este cuadrito, de cómo establecemos el diagnóstico diferencial entre todo lo que yo les hablé. Esta es la gamopatía monoclonal de significado incierto, este es el mieloma que tiene, digamos, baja cantidad de plasmocitos, baja cantidad de inmunoglobulina patológica, este es el mieloma múltiple y este es el plasmocitoma. Y entonces cuando analizamos la proteína monoclonal, vamos a ver, como yo les dije, que es menos de 3 gramos por decilitro. En el mieloma es más de 3 gramos por decilitro. En el mieloma quiescente tiene alrededor de 3 gramos por decilitro, ¿no es cierto?, pero está asociado a que tiene plasmocitos alrededor de 10, entre 10 y 20. En cambio, en el mieloma generalmente es más de 10, pero generalmente aceptamos, como datos fidedignos, alrededor de 20 al 30%. Cuando nosotros hacemos la evaluación de la proteína monoclonal en el plasmocitoma, no observamos banda monoclonal. O sea, no esperen, a pesar de que tiene una masa que puede pesar hasta 1 kilogramo, que haya banda monoclonal en la sangre. Entonces, es muy variable. Y si tenemos presencia, tenemos que sospechar de que hay una diseminación de la enfermedad. Las células plasmáticas en médula ósea es menos de 10% en la gamopatía monoclonal, de significado incierto. En el mieloma quiescente es más de 10 y hasta 20, y en el mieloma múltiple más de 10 y generalmente puede llegar hasta 100%. En el plasmocitoma siempre se encuentra menos del 10%. Y el déficit funcional, generalmente se caracteriza el déficit funcional por anemia, por insuficiencia renal, por metástasis ósea. Generalmente nunca tiene la gamopatía monoclonal de significado incierto presencia. El mieloma quiescente tampoco los tiene, en cambio sí los tiene el mieloma múltiple. Y ocasionalmente lo puede tener el plasmocitoma. Entonces, ustedes, lo más importante de esto es
relacionar esto con esto, y ustedes pueden ver que existen diferencias significativas que hay que tener cierto en cuenta. Primero, la proteína monoclonal siempre es más alta en el mieloma, las células plasmáticas siempre está más infiltrada a la médula ósea por el mieloma, y existen alteraciones funcionales como anemia, osteoporosis, osteólisis y la presencia, digamos, de inmunoglobulina y de anemia. ¿Cómo se trata estos pacientes? ¿Cierto? Y acá es el problema. Tratar cuando existan clínicas de laboratorio que revelan la progresión de la enfermedad. Esto es a lo que me refiero al mieloma quiescente, en el cual tenemos dudas si estamos, ¿no es cierto?, realmente en un mieloma o si estamos en una gamopatía monoclonal de significado incierto. En este caso, ¿no es cierto?, observamos al paciente, lo controlamos durante un periodo que puede ser largo o que puede ser corto. Yo tengo pacientes, ¿no es cierto?, que han muerto con un mieloma quiescente sin tener manifestaciones de la enfermedad, ¿no es cierto?, y eran verdaderos mielomas quiescentes por la monoclonalidad, por todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente. Y hay otros que han progresado al cabo de 6 o 7 meses. Entonces, el control periódico de los pacientes es lo más importante. Mientras hacemos el control, nos abstenemos de hacer tratamientos en esos pacientes. Si evolucionan desfavorablemente, hacemos, ¿no es cierto?, el tratamiento de esos pacientes. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que tiene el plasmocitoma? Ya sea en tejidos blandos o en huesos. Si es de hueso, hacemos radioterapia solamente. 4.000 a 5.000 RAS en estos pacientes son suficientes para destruir todas las células malignas. Y la sobrevida media a 10 años es entre un 15 y un 42%. Cuando ataca a los tejidos blandos extramedulares, se hace la misma dosis de radioterapia, pero aparentemente es más efectiva en estos pacientes y la sobrevida a 10 años es muy superior a la sobrevida que nosotros tenemos en los plasmocitomas óseos. Esta es la lista de tratamientos que nosotros tenemos. Ustedes, si tienen un libro que es desde el 2005 hacia atrás, van a ver que muchos de estos tratamientos no existen y son los tratamientos más exitosos. Si hay una enfermedad maligna en la que se ha progresado rápidamente en los últimos años con la incorporación de nuevas drogas, es en el tratamiento con mieloma múltiple. Y esto demuestra cuando el Estado tiene interés en una patología y cuando la sociedad tiene interés. En Estados Unidos hay sociedades, más de 10 sociedades, que se encargan de pacientes, de tratar de solucionar los problemas a los pacientes con mieloma múltiple, y el Estado ha subvencionado, digamos, esas investigaciones. Esto es lo que hacíamos tradicionalmente y que tiene, si nosotros dejamos evolucionar un mieloma, a su suerte generalmente se mueren todos los pacientes al cabo de un año. La sobrevida media es de 6 a 7 meses. Si hacemos el tratamiento con menfalán y prednisona, logramos mejorar y casi duplicar esa expectativa de vida en esos pacientes. Esto es lo que se llama VAD, es la asociación de vincristina, doxorubicina y dexametasona, que ha mejorado notablemente la sobrevida de pacientes que tenían problemas de insuficiencia renal. En los últimos 10 años se vio que la dexametasona sola podía tener tan buenos resultados como el tratamiento con menfalán y prednisona. Entonces se da pulso de dexametasona y estos pacientes pueden sobrellevar una vida. Eso se trata cuando los pacientes tienen una marcada leucopenia y no pueden usar medicamentos citostáticos. Entonces se inicia con dexametasona. Dexametasona con talidomida es una combinación excelente y es el tratamiento de primera línea. Si yo les pregunto cuál es el tratamiento de primera línea en el año 2009, ustedes tienen que decir dexametasona y talidomida. Ese es el tratamiento que se hace en la actualidad y tiene excelentes respuestas, como ustedes van a ver. La talidomida sola tiene muy buenos resultados en aquellos pacientes que nunca lo usaron y que han recibido varios esquemas terapéuticos. Tiene respuestas entre un 30 y un 40% de los pacientes cuando se le da talidomida. ¿Ustedes recuerdan qué es la talidomida? La talidomida es un medicamento que salió en la década de 60 en ¿Estaba Alemania. prohibido? 50. Y se lo usaba, No, para las embarazadas. digamos, para las embarazadas para que pudieran dormir cuando tenían problemas. Y esto les provocó la focomelia. Y la focomelia se provoca porque justamente Chiquito, a nivel brazo corto. del paquete vascular axilar se provoca un déficit de la angiogénesis. Entonces existe una atresia de las arterias y las venas y los pacientes desarrollaban focomelia, a veces de las dos extremidades superiores generalmente, a veces de las dos extremidades inferiores.
estuvo muerto este medicamento durante 40 años. A fines de la década del 90 se lo empezó a estudiar para las aftas orales, se lo empezó a estudiar para la lepra y se lo empezó a estudiar para ciertas patologías oncológicas. Y este es el primer antiangiogénico que nosotros tenemos. Tiene múltiples acciones inmunomoduladoras, ¿no es cierto? Estimula la proliferación de los linfocitos T, de los linfocitos natural killer. Tiene una cantidad que es imposible realmente saber cuáles son todas las acciones que tiene la talidomida. Pero es excelente en el tratamiento del mieloma múltiple. Y es un medicamento que en Europa cuesta 40.000 euros y en Argentina cuesta 400 pesos. Es la única ventaja que nosotros tenemos que yo recuerde en cuanto a la industria farmacéutica. Este medicamento no se vende en Argentina, se lo dan solamente a los hematólogos y oncólogos y dermatólogos para que traten determinada patología y tienen que tener el consentimiento informado del paciente de que saben de que están recibiendo un medicamento que es teratogénico, que no pueden quedar embarazadas. Se firman 80.000 consentimientos, especialmente en las mujeres que pueden quedar embarazadas. Y tienen que hacer un seguimiento y tienen que usar anticonceptivos, ¿no es cierto?, para evitar el uso. La lenalidomida es un análogo de la talidomida. La talidomida provoca a veces neuropatía cuando se la usa durante muchos años, entonces la lenalidomida provoca menos neuropatía. La diferencia es nada más que de $39.600 entre uno y otro, ¿no es cierto? Este es un medicamento nuevo que se vende, digamos, en todo el mundo a $40.000 y 40.000 euros, y acá en nuestro país lo pagamos así, en cambio esto lo pagamos 400 pesos. El bortezomib es un antiproteosómico. El proteosoma es un mecanismo que nosotros tenemos en nuestras células que provoca la destrucción de determinadas células, mantiene la homeostasis de nuestras células. Entonces, cuando nosotros damos este medicamento, es un antiproteosómico y permite que las células neoplásicas disminuyan, y es uno de los medicamentos más nuevos junto con la talidomida. El interferón era un medicamento muy útil cuando no teníamos estos tres medicamentos. El último medicamento que se incorporó es el trióxido de arsénico, con el que existe menos experiencia que con esto, y muchos de los pacientes que tienen un mieloma múltiple deben ir a trasplante. Todos aquellos que estén en condiciones físicas y que tengan menos de 65 años, se los lleva un trasplante de médula ósea autólogo. Se le saca su propia médula ósea después que se hizo tratamiento y se le hace un tratamiento enérgico, que sin ese tratamiento, la reposición de la médula ósea, el paciente se moriría, y entonces se le incorpora de vuelta a la médula ósea. Con esto se han logrado mejores resultados, pero tampoco es la curación de los pacientes. No hay paciente que se cure en todos estos tratamientos, excepto con el trasplante de médula ósea halogénico. Trasplante de médula ósea halogénico quiere decir que yo le saco a un dador histocompatible médula y se la trasplanto al paciente que tiene mieloma. Le hago todo el tratamiento que le tengo que hacer en autólogo, o sea, le doy altas dosis de quimioterapia, pero no le pongo su médula, que todavía tiene algunas células patológicas. Le pongo la médula ósea ajena de un hermano que tiene que ser histocompatible, pero este tratamiento tiene una mortalidad muy elevada en estos pacientes, casi un 40%, entonces hay que hacerlo en circunstancias excepcionales, personas muy jóvenes y sin estados comórbidos. Y la radioterapia es un paliativo que lo usamos cuando existen compresiones en columna, cuando existen lesiones como en el húmero, como vimos, o en el fémur, ¿cierto? Hacemos el tratamiento con radioterapia. La quimioterapia sola da una sobrevida promedio entre 2 y 3 años. Yo les conté que cuando no había ningún medicamento, la sobrevida promedio era 6 meses. Con los nuevos medicamentos realmente se están logrando sobrevidas mucho mayores que esta, y hay pacientes que viven hasta 10 años sin evidencia de enfermedad. El trasplante autólogo, que yo les dije que no cura a nadie, tiene una sobrevida de 5 años sin enfermedad. Y el trasplante halogénico cura un grupo pequeño con un alto riesgo de mortalidad. Aparte del tratamiento específico para el mieloma, nosotros usamos otros elementos que son muy útiles, como la eritropoyetina, de la que yo le hablé anteriormente. Usamos los factores estimulantes de colonia de granulocitos. Cuando hay leucopenia, le damos para subir y evitar las infecciones. Cuando hay una hipogamaglobulinemia marcada y hay una infección, le damos
eliminamos gamma globulina, y los bifosfonatos que actúan sobre los osteoclastos, que ustedes saben que los osteoclastos están activados en el mieloma múltiple. Esto inhibe los osteoclastos y evita las fracturas en un buen número de pacientes. No totalmente, pero las evita proporcionalmente. Bueno, con esto terminamos. Les dejo unos minutos para ver si quieren hacer algunas preguntas. Este es un tema que cuando uno quiere votar a un alumno en el examen final, con esto termina el examen. Cierto. Sí. El alumno va mal, Desaprobar ahora ¿Sí? está muy fácil. dice, doctor, me voy. Doctor, cuando uno pide un proteinograma, ¿cómo informa el laboratorio? ¿Con banda o números nada más? El laboratorio te recalca que tiene una banda monoclonal. Ajá. Te dice, cuando él lo nota, una banda monoclonal. Si te lo hace con densitometría, te lo muestra, digamos. Pero si vos mirás el proteinograma, vas a encontrar lo que dice acá, una banda monoclonal. Pero él te lo tiene que informar. Perfecto. ¿Podemos copiar la doctora de clase o no? ¿Qué? ¿Se puede? ¿No? Doctora, ¿por qué